Hoy en día, la variedad de tratamientos que son solicitados por nuestros pacientes van más allá de los requerimientos de funcionalidad. Hoy en día, se busca que los procedimientos aporten una máxima estética, que mejoren la apariencia física. Y dentro de esta área de tratamientos, se emplea la cirugía como método para lograr este fin. Mejorar el aspecto del rostro, corregir imperfecciones, definir áreas, y todo esto es de lo que hablaremos hoy en el primer capítulo, llamado Cirugía Bucal Estética. Y para esto tengo conmigo a dos grandes invitados. El primero de ellos, a mi maestro, una persona que aprecio mucho, doctor Utrera. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, doc? Hola Rodolfo, buenas noches, muy bien, gracias. También tengo igual a mi compañero y mi amigo, Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, gracias, estoy muy bien. Yo vine nada más porque me dijeron que al final iba a haber comida, así que cumple tu palabra, Rodolfo. No se preocupen si vamos a... Pues por eso los traje, ¿no? Es el gancho, es el gancho. Y bueno, empecemos con este tema. Tenemos aquí al doc que nos va a hablar muchísimo acerca de su experiencia. Doc, cuéntenos, quiero empezar el programa que nos defina bien, sobre todo esta gran polémica, ¿no? Usted es cirujano maxilofacial y como comentábamos un poquito antes, entrar en esta área de cirugía, de hacer este tipo de procedimientos. Primero, que nos hable de qué procedimientos hace comúnmente usted y qué preparación se necesita para hacerlos, ¿no? Ok, Rodolfo, bueno, pues como habíamos platicado antes, ¿no? La cirugía la tiene que realizar quien sepa realizarla. ¿Qué es esto? El hacer el procedimiento no es a lo mejor la parte complicada, sino saber resolver los problemas derivados de este procedimiento. Entonces, nosotros como cirujanos dentistas estamos capacitados para hacer procedimientos dentro de la boca, ¿sí? Y dentro de esos procedimientos dentro de boca, bueno, pues tenemos ya los que ustedes conocen, extracciones, procedimientos gingivales, patologías, ¿va? Entonces, dentro de la práctica del cirujano oral y maxilofacial, bueno, pues se divide en dos: la cirugía oral, que es todo lo que concierne a la parte bucal, y la cirugía maxilofacial, que puede salir del área de la boca, ¿sí? Entonces, bueno, como cirujanos maxilofaciales, pues podemos hacer todos esos procedimientos como labio y paladar hendido, problemas articulares, problemas de tumores, quistes y tumores en boca, en los maxilares, trauma facial, ¿verdad? Todo lo referente al trauma facial también es ámbito del cirujano maxilofacial. Y bueno, dentro de la práctica, mi práctica es en consultorio, ¿sí? No tuve la dicha de estar en un hospital. Obviamente sí hago procedimientos que se hacen en un hospital, pero el 90% de mi práctica es dentro de un consultorio ambulatorias, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, son cirugías ambulatorias y pues la mayoría de ellas son cirugías bucales, como muelas del juicio, colmillos, pequeños quistes, pequeños tumores, biopsias. Ajá. Y ya dentro del ámbito externo, fuera de boca, pues yo en mi consultorio hago procedimientos como blefaroplastías, bichectomías, lipo de papada, mini lifting, un poco de aplicación de ácido hialurónico, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que abarca o lo que corresponde al área de cirugía maxilofacial, aunque, repito, los procedimientos los tiene que hacer quien sepa realizarlos y quien sepa resolver las complicaciones derivadas de ellas. Bueno, creo que tocó dos puntos muy importantes. Creo que el primero que quisiera hablar un poco es acerca de cómo definir esto, ¿no? Estamos también hablando un poco antes del programa. La Junta Americana de Cirugía Cosmética hace como una división. Leí acerca de eso, una división muy clásica acerca de lo que son esas intervenciones, la diferencia entre una intervención cosmética o estética y una plástica. Hablaban que la plástica es más que nada para... ¿cómo decirlo? Sobre trastornos congénitos. Tratar trastornos congénitos. Y la cosmética iba más allá de que, en primer lugar, el paciente que necesita este tipo de tratamientos, una cirugía cosmética, se somete a estos tratamientos, debe de estar completamente funcional
Y a partir de eso, ya se pueden hacer todo ese tipo de tratamientos, que sobre todo hablaba de tratamientos en rostros, que son las que definen el rostro, son las bichetomías, la blefaroplastía, todo eso, son ese tipo de tratamientos. ¿Usted qué opina acerca de eso, Doc? Bueno, es que ¿sabes qué? Que hay que definir también qué es normal, se siente normal. O sea, yo el hecho de que esté completo, que esté funcional, que respire, no quiere decir que a lo mejor estoy contento emocionalmente con mi nariz, ¿verdad? Ok, estoy bien, mi presión está bien, mi azúcar está bien, pero pues no me siento contento con que mi cara se vea envejecida, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que definir bien qué es esa parte funcional, ¿verdad? Porque nosotros como personas pues tenemos una parte física y tenemos una parte emocional. Entonces yo creo que la parte cosmética se va más a la parte emocional, ¿sí? Obviamente si hay alguna malformación, como puede ser el labio y paladar hendido, ¿verdad? O un prognatismo mandibular. Ok, entonces ahí el prognatismo mandibular, el paciente no puede masticar bien, por lo tanto va a tener trastornos digestivos, pero obviamente su principal disgusto o descontento es la parte estética, la parte física, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso, sí, yo estoy de acuerdo contigo con las definiciones, pero el sentirse bien o el sentirse funcional tiene que ser tanto física como emocionalmente. Entonces la parte cosmética como que le da un poquito de solución a esa parte emocional, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con el que te tienes que querer tal cual y como estás, pero si te puedes dar una ayudada, pues ¿por qué no? No está mal. Si no pones en riesgo tu salud, yo no le veo ningún problema. Los procedimientos que nosotros hacemos son mínimamente invasivos. Obviamente tiene sus complicaciones en manos no preparadas, pero en general son procedimientos que son ambulatorios y que se pueden hacer sin ningún problema en un consultorio con sus medidas de asepsia y antisepsia, obviamente, ¿no? Sí, correcto. Estoy muy de acuerdo con lo que comenta. Nada más para aterrizar un poquito más las diferencias que planteaste, Rodo. En un sentido práctico, la cirugía plástica, tengo entendido, se divide en dos: en cirugía reconstructiva o reparadora, cirugía estética o cosmética, ¿no? Además de trastornos congénitos que tú mencionabas, la cirugía reconstructiva podría estar tratando también problemas causados por traumatismos, además de las malformaciones congénitas. Pudiera estar tratando también secuelas por quemaduras, corrección de defectos productos de extirpación de tejidos, como ocurre en la cirugía oncológica, ¿no? Entonces, por ese lado está la cirugía reparadora o reconstructiva, ¿no? La estética o la cosmética, básicamente, como bien lo menciona usted, doctor, vendría a corregir o vendría a cubrir la necesidad de un paciente meramente psicológica o mayormente psicológica, ¿no? Por querer sentirse bien, por quererse sentir más a gusto con su cuerpo, con cómo se ve, que realmente más allá de una banalidad, de una cuestión superficial. Si tomamos, por ejemplo, la definición de la OMS de la salud, que comprende una uniformidad, una heterogeneidad entre la salud física, la emocional y la psicológica, pues viene siendo importante en la vida de las personas, la cuestión de sentirse a gusto consigo mismos, la cuestión psicológica. Así que no es despreciable, no en ese sentido no es algo que podamos decir, no tiene importancia, ¿no? Es una banalidad. Creo que no es algo tan simple, ¿no? Como eso. Sí, exactamente. Yo creo que tienen un buen punto, ¿no? Creo que también es bastante importante, ¿no? Y se puede nosotros pues hacernos una ayudadita, sentirnos mejor con nuestro aspecto físico, pues eso nos va a llevar, como bien dicen, al camino un poco más de esa salud mental, ¿no? Como dicen, también es importante aceptarse a sí mismo, pero pues ¿qué tiene de malo una ayudadita? Y en ese ámbito, exactamente. ¿cuáles de estos procedimientos son los que
más frecuentemente usted en su práctica elabora? Bueno, mira, ahorita está de moda la bichectomía, ¿sí? Todos los pacientes quieren hacerse bichectomías. Existen muchas publicaciones que están en contra de este procedimiento, las cuales es muy respetable. Yo hago procedimiento de bichectomía, tiene muy poco tiempo el que se haga estos procedimientos como cosméticos, ¿sí? Pero bueno, es el que más solicitan y es el que más actualmente ya hay más competencia, ¿no? Que cuando hace 16 años que inicié en la parte de la cirugía, ya como práctica, ya como cirujano maxilofacial. Actualmente ya hay muchos cursos, hay muchas, hay muchos, pues maestrías, diplomados que se realiza bichectomía. Entonces, bichectomía es como la principal. Después, y actualmente también está la mini lipo de papada o lipo de papada, que son procedimientos poco invasivos y que están ahorita en auge, ¿no? Normalmente esos dos procedimientos que, como usted habla, también yo encontré que eran bastante comunes, bastante solicitados, pero ¿qué tanto los hace conjuntos? Porque también escuché, bueno, leí mucho acerca de eso, ¿no? Que se hacen al mismo tiempo, bueno, o se planean, ¿no? Para llegar a un fin que se hagan los dos. Sí, se pueden hacer juntos. Bueno, yo más o menos me tardo como 1 hora en hacer un procedimiento de bichectomía. Más o menos, ¿no? Por ahí hay publicaciones que las hacen en 15 minutos, 20 minutos. Yo me tomo un poquito más de tiempo para darle un poquito más de seguridad. Puede ser eso, a lo mejor puede ser mi limitante un poquito la parte de la habilidad, ¿no? Pero yo me tardo 1 hora más o menos en todo el proceso de anestesia y hacer el procedimiento. Y más o menos del lipo de papada me tardo como 1 hora y media, entonces estamos hablando de 2 horas y media. Obviamente cuando se hace lipo de papada, se ocupa una solución, la cual se llama entumescente. Esa solución hace que el proceso anestésico dure más tiempo que infiltrar únicamente lidocaína. Entonces eso me da suficiente tiempo de trabajo para realizar el procedimiento. Entonces se pueden hacer los dos. No es tan común que haga los dos juntos, pero la limitante es un poquito la parte de los costos, ¿no? Hay pacientes que por cuestiones económicas no se pueden hacer las dos. Si a lo mejor yo dijera, bueno, voy a hacer los procedimientos gratis de bichectomía y lipo de papada, yo creo que haría mucho más los dos juntos, ¿no? Pero los resultados son muy, muy buenos. Siempre tenemos que valorar al paciente cuál es su expectativa de resultado. Ahora que mencioné eso último, perdón, doctor, termine. Sí, tienes que valorar eso, porque de ahí vienen los problemas muchas de las veces con los médicos, o sea, y esto es en todo, ¿verdad? Si yo te digo que te voy a vender un auto que es la maravilla, entonces yo me hago esas expectativas altas de que el auto va a ser una maravilla, y después resulta que, bueno, es que necesitas una instalación eléctrica especial para que te lo pueda poner. Oye, ¿sabes qué? Es que su uso se limita a 6 horas. Es que, entonces, tus expectativas son muy altas. Entonces, bueno, eso tienes que preguntar antes de hacer el procedimiento. Ok, ¿tú qué esperas para saber si el procedimiento que vas a realizar puede cumplir con esas expectativas? Hablando del buen diagnóstico del paciente, hace un par de años, yo estuve presenciando la bichectomía que le hizo al joven Omar. Saludos por ahí, si nos está escuchando en un futuro. De manera muy amable usted me dijo, ¿no?, que yo era un paciente idóneo para el procedimiento. Y sí, estoy cachetoncito, tengo la cara redondeada, entonces hablando al respecto, ¿cuáles serían los pacientes ideales en los que estaría más indicado? O ¿qué aspectos se deben de tomar en cuenta al momento del diagnóstico, ¿no? Ok, mira, todo esto es como muy subjetivo y es mi opinión, ¿sale? O sea, no me estoy basando a lo que dicen los libros, aunque te voy a dar, bueno, datos de algunos libros, ¿no?
Digamos, más o menos entre los 35 años existe una cosa que se llama atrofia, y esa atrofia incluye la grasa facial. Entonces, después de los 35 años empezamos a perder un poquito de volumen de grasa. Entonces eso hace, o sea, si tú te comparas con un viejito, generalmente el viejito es más delgado y se le notan más los huesos, bueno, porque hay una atrofia tanto muscular como de esa grasa. Entonces, hay algunas indicaciones como que tienen que ser menores de 35 años, obviamente mayores de edad, y que no tengan ningún problema de salud, porque bueno, al final del día es un procedimiento estético, aunque los problemas de salud, si están controlados, no hay una contraindicación, y nada más. Existen algunos videos por ahí donde dicen que si tú te haces bichectomía, esta grasa va a carga a los músculos faciales, y entonces si tú quitas esta grasa va a caerse esa parte muscular, y entonces vas a envejecer mucho más rápido. La verdad es que no tengo idea porque ejemplo, si mi papá o mi mamá es de cara colgada, muy arrugado, ¿sí? Poco tonicidad muscular, ahorita en la vejez, lo más probable es que yo tengo esa carga genética y voy a estar arrugado y voy a estar colgado, ¿sí? Hay quienes tienen actualmente 50 años y se ven de 20, y hay quienes tenemos 40 y nos vemos de 60, ¿sí me entiendes? Entonces, desde mi punto de vista, todos los pacientes no tienen contraindicaciones para el procedimiento. Todos mis pacientes, desde mi punto de vista, es que todos son candidatos. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque tengo pacientes de 50 años que han venido conmigo y me dicen, oiga doctor, es que yo quiero hacerme bichectomía, y si yo me voy a la regla que son 35 años, yo les dije, no, ¿sabe qué? Es que ya no va a tener ningún resultado, o su resultado no va a ser bueno. Me dice, no me importa doctor, usted opéreme por favor. Los opero y después vienen contentísimas. No sé qué hizo usted doctor, pero yo me siento muy bien, me siento muy joven, y ya. Y se van haciendo más procedimientos. Antiguamente trabajaba para una clínica, ya actualmente ya no estoy trabajando en esa clínica, pero en esa clínica hacían procedimientos estéticos. Entonces, mi parte era como un poquito el gancho para que después el paciente se siguiera haciendo más procedimientos. Más para adelante. Sí, pero bueno, eso es en general. Para mí el paciente ideal, uno, sí que sea joven, es mejor yo me operé de los ojos, y si me hubiese operado a tu edad, a lo mejor, me hubiese quitado los lentes desde hace mucho tiempo. Ya a mi edad me hice la cirugía, tengo presbicia y ya tengo que usar otra vez lentes, ¿me entiendes? Entonces, si lo haces más joven, mucho mejor, ¿ve? Pero el paciente, el que va a tener muy buenos resultados es el paciente que hace ejercicio, el que se mantiene delgado, ¿sí? Bueno, es que no sé cómo puedo llamarle, el que se mantiene delgado pero la cara no le adelgaza y que la cara es redonda. Esos pacientes son los que mejores resultados obtienen, ¿sí? O sea, lo primero que llegan es a decirme precisamente eso. ¿Sabe qué, doctor? O sea, yo hago mucho ejercicio pero la cara no me adelgaza. Entonces, ese paciente es, entre mí caíste en las manos adecuadas, ¿no? Por presumir, ¿no? Claro. Pero es el paciente ideal. Recorrió todo el camino para encontrarlo. He operado pacientes de 17 años y mi paciente más adulto ha sido 55 años. Y justamente iba a preguntar algo, Doc, tocando ese tema. También encontré muchas dudas y también he escuchado muchas dudas sobre todo algunas compañeras que ya se realizaron el proceso. Se tiene que volver a realizar después de determinado tiempo. Y pues eso le quería preguntar, Doc. ¿Es cierto? ¿Qué tan cierto es? ¿Tiene que ver con el procedimiento? ¿O con la persona? ¿O cómo es eso? Ok, mira, y nos vamos a la parte de la lipoescultura. Yo me puedo hacer lipoescultura, pero sigo comiendo cacahuates, tomando cerveza, tomando vino, llevando vida de excesos. Pues obviamente no va a servir nada. O sea, ahora,
La bolsa grasosa de Bichat es una grasa la cual se va a mantener ahí en esa zona entre el bucinador y el macetero todo el tiempo, ¿sí? Pero esa grasa no se vuelve a regenerar. Esa grasa es como la grasa que tenemos abajo de los ojos y arriba de los ojos. Esa grasa siempre se va a mantener ahí, a menos que alguien la saque o que exista una fractura de órbita, de piso de órbita, y la grasa se caiga y se quede ahí atrapada y después por presión se atrofie. Solamente así se va a perder esa grasa, ¿sí? Y cuando sucede eso, los ojos se caen y el paciente, si se fracturó nada más de un lado, esa grasa que se hernió va a hacer que vea doble. En este caso de nosotros de la boca, esa grasa está ahí porque a inicios de cuando nacemos necesitamos que exista como que la libertad de movimiento tanto del músculo bucinador como del macetero para el momento del amamantamiento. Entonces necesitamos que esos músculos se encuentren separados y esa es la función de la bolsa grasosa de Bichat. Cuando ya dejamos de hacer el amamantamiento, entonces ya no tiene sentido que esté esa grasa ahí. Obviamente sí tiene sentido porque esa grasa se puede usar para otros procedimientos. Pero la grasa siempre está como está ahí, irrigada, tiene un vaso sanguíneo. Si nosotros cortamos ese vaso sanguíneo ya no va a tener nutrición, por lo tanto no tendría por qué volverse a formar. Lo que sí se va a formar es la grasa subcutánea. Te vuelvo a repetir, a lo mejor el espacio que existe en la bolsa grasosa ya no está ocupado por grasa. Tal vez se transforme en tejido fibroso, pero lo que sí va a seguir creciendo es la grasa subcutánea. Ok. Y justamente como decía usted, justamente la bolsa de Bichat luego se ocupa para... Hay varios artículos que hablan de que se emplea para la reconstrucción, ¿no? Reconstrucción de diferentes partes y para diferentes procedimientos. Y también como dice, ¿no? También aclarar eso. Cuando es una bichetomía no se extrae toda la bolsa de Bichat, solo se extrae la mitad, ¿no? Dicen, según yo escuché en un artículo, es alrededor de 9 gramos y se estripan 5 gramos, ¿no? O sea, es nada más una porción, ¿no? La porción, sí, la descripción anatómica es que se divide como que en cuerpo y prolongaciones. Entonces lo que se quita principalmente es el cuerpo. Las prolongaciones esas se dejan. Entonces más o menos, te digo que varía como que las publicaciones. Hay unos que dicen 11 gramos, hay otros que dicen... pero más o menos se debe de quitar aproximadamente como un 70% de la grasa de la bolsa grasosa de Bichat, que es específicamente el cuerpo. En volumen, más o menos son como 5 cc. Entonces ya con eso. Mira, a mí me ha tocado, porque a veces hay escuelas que hacen los procedimientos masivos de bichectomía, ¿no? Escuelas sobre todo privadas, ¿no? Y ahí te enseñan, te dan cursos para practicar. Y han venido conmigo personas que me dicen, es que ¿sabe qué? Que no me sacaron muy poquita grasa. Entonces vienen como de segunda vez conmigo, pero te estoy hablando que pasaron a lo mejor 5 o 6 años de que se hicieron ese procedimiento. Vuelvo a entrar, encuentro la parte del cuerpo, lo extraigo, pero en cuestiones de volúmenes menos. O sea, nunca extraigo la misma cantidad en un paciente cuando es el segundo procedimiento. Obviamente sí, siempre vamos a encontrar por ahí un poco de esa bolsa grasosa porque no se extirpa por completo, ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar por ahí ese pedacito. También me ha tocado pacientes que extraigo más de esos 9 gramos o de esos 11 gramos, ¿verdad? Incluso hay pacientes que se les hacen hematomas alrededor del periorbitario después del procedimiento, y es porque por ahí se extirpó una prolongación, hubo un sangrado, un poquito de hematoma, y por eso es que tuvieron por ahí esa equimosis. Entonces es variable en cuanto al volumen y los resultados son variables dependiendo de qué paciente. Y es que sabes que todo es muy relativo. Ejemplo, a lo mejor ustedes agarran una pesa de 5 kilos, hacen 3, 4 movimientos de levantarlos y se les hacen los músculos así súper exagerados, ¿no? Yo a su edad corría más o menos 10 kilómetros diarios y siempre estuve barrigón. ¿Me entienden? Entonces, mucho tiene dulce, que ver. ¿no? Que el pan dulce. Sí, exacto. O sea, yo puedo hacer mucho ejercicio y nunca me voy a ver como el actor de Thor, ¿verdad? Nunca me voy a ver como Brad Pitt, ¿sí?
mucho es la genética, ¿verdad? Y obviamente, digo, tú, Rodolfo, que eres deportista de alto rendimiento, o sea, mucho tiene que ver tus cualidades físicas, ¿verdad? Para poder realizar, o sea, a lo mejor yo quiero ser esgrimista y simplemente mis reflejos no me dan para eso, ¿verdad? O a lo mejor mi elasticidad no es la misma que tú. Entonces, físicamente tú tienes ciertas cualidades. Entonces, en bichectomía también, o sea, hay ciertas, a veces sí tienen muy buenos resultados y a veces no tienen buenos resultados. Ahora, la ventaja que tiene este procedimiento de bichectomía es que como es muy poquita la grasa, nunca va a haber una deformidad por causa de una bichectomía, a menos que exista una complicación, ¿sí? O sea, me refiero a deformidad en que si yo te quito la grasa, no te vas a ver chueco de un lado. Métrico. O sea, exacto, ¿no? Porque no somos simétricos. Siempre va a haber un lado que sea más delgado que el otro. A lo mejor el ángulo mandibular en uno está más pronunciado que otro. No sé, o sea, los músculos a lo mejor están más desarrollados de un lado que otro. Entonces, no, desde mi punto de vista, no vas a ocasionar una deformidad por la presencia o sea, de que si quitas de un lado más o de un lado menos, o si sacas poquita grasa, ese paciente no va a tener ninguna complicación, siempre y cuando el procedimiento se haya hecho de manera adecuada, ¿no? Al contrario, ¿no? Como bien mencionaba Rodolfo, se puede usar inclusive para corregir asimetrías, ¿no? Defectos hemifaciales, ¿no? Cuando un lado de la cara precisamente no se desarrolló bien, a nivel óseo, por ejemplo, puede aplicar, ¿no? Se puede hacer una trasplante autólogo, ¿no? Esa bola de Bichat. Bueno, fíjate que desde mi punto de vista, digo, y no lo sé, pero esa bolsa grasosa de Bichat que quitas, como está en contacto con saliva, difícilmente la vas a poder procesar para ponerla en otro lugar. Pero yo he tenido pacientes que tienen un poquito de atrofia de un lado, entonces nada más hago bichectomía del lado que no está atrofiado, y el paciente se siente más a gusto porque corriges un poquito esa asimetría. La disminuyes, ¿no? Exacto, pero así como que de cambiarla esa bolsa grasosa hacia otro lado, no. Y con respecto a lo que me decías que la bolsa grasosa se usa para otros procedimientos, sí, efectivamente. Nosotros lo más común es el cierre de fístulas, pero existen muchas cosas para el cierre de fístulas, ¿no? O sea, puedes hacer una rotación de colgajo, puedes poner membranas, puedes poner hueso, puedes poner muchas cosas para el cierre de fístulas, ¿no? Obviamente sí, también puedes usar la bolsa grasosa de Bichat. Y bueno, Doc, también yo quisiera preguntarle acerca de la satisfacción de los pacientes, ¿no? Creo que usted es de lo que nos puede hablar bastante, ¿no? De qué tan contentos van y cuánto tiempo tarda, ¿no? Porque también la satisfacción es inmediata, ¿no? Hay un tiempo de recuperación, alrededor de 8 semanas. Cuando ya se mira, los resultados estéticos en cualquier tipo de cirugía son 3 meses, ¿sí? Entonces hay que especificar eso muy bien, ¿no? Sabes que no acepto reclamos hasta dentro de 3 meses. Bueno, no es así, ¿verdad? Pero, o sea, el resultado final son 3 meses. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé qué tanta satisfacción producen los pacientes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los pacientes que opero, digamos en la universidad, de repente opero alumnos, ¿verdad? Muchos de esos alumnos siguen siendo, me remiten pacientes y nunca les pregunto porque es algo como muy íntimo de decirles, oye, ¿cómo te sientes con tu bichectomía, no? También por ahí hay gente, a lo mejor y ustedes también los conocen, tengo alumnos que no tuvieron ningún resultado, ¿no? O sea, pues el doctor me hizo el procedimiento y no tuve ningún resultado y ahora soy defensor de no hacer la bichectomía, ¿sí? Entonces, pero tengo pacientes que me ven y mira, doctor, cómo me ve, oh, te veo muy bien, qué bueno que te hiciste la bichectomía, sí, ¿verdad? Entonces, sigo haciendo el procedimiento. Si el procedimiento no tuviera resultados buenos, de buenos a excelentes, yo creo que ya el paciente ya no vendría, ¿no?
Hay por ahí una doctora que yo le hice el procedimiento de bichectomía. Le fue muy mal porque se infectó. Después yo creo que vamos a hablar sobre las complicaciones, pero en este caso en particular se infectó, estuvo fácil como 3 semanas en recuperación. Y ahora ya operé a su cuñada, ya operé a su prima, ya voy a operar por ahí otra vez a su cuñada, por ahí operé a dos de sus pacientes hombres. Entonces yo creo que ella está muy contenta, me enseña sus fotos y me dice, no, doctor, vea los resultados de cuando yo estaba más joven. Ahora, ojo, cuando están jóvenes como ustedes, generalmente estamos redonditos, ¿sí? Es una característica de estar redonditos y tener los pómulos bastante prominentes, que eso es lo que busca la bolsa grasosa de Bichat. Los pómulos prominentes son signo de juventud. Y entonces todos estamos redonditos cuando estamos jóvenes. Pero ya cuando empezamos más o menos de los 25 en adelante, 30, ya empezamos a tener ya las facciones más planitas. ¿Sí? Entonces, todos los pacientes que he operado generalmente ya son más adultos, ya son mayores de 25 años, y es cuando tienen mejores resultados que cuando están más. Pero les repito, o sea, la satisfacción del paciente es que haga ejercicio y que se mantenga con buenos hábitos. Si yo le entro a las papitas, pues no voy a tener resultados a largo plazo, ¿sí? Yo me pongo siempre de ejemplo, yo tengo bichectomía. Y obviamente no soy un Adonis, ahorita estoy más o menos como 10 kilos arriba y ya estoy esperando a hacer ejercicio porque yo sé que haciendo ejercicio, gracias a bichectomía, la grasa de la subcutánea se va a poder eliminar y otra vez me voy a ver delgado. Y hasta el momento pues no me veo ni colgado, entonces puedo presumir esa parte de que tengo bichectomía y pues yo estoy muy contento que me hayan hecho bichectomía. De hablar de la experiencia personal, ¿no? No solo de un lado, ¿sí? ¿no? Sí, claro. Entonces en general les va muy bien, ¿eh? O sea, no sé, yo espero que quienes escuchen este podcast que son mis alumnos, por ahí, quien no esté satisfecho, pues también que me lo haga saber para yo también ir mejorando mis procedimientos. A lo mejor si no están satisfechos, pues ya dejar de hacer ese procedimiento, ¿no? También no está mal que corrijamos ciertos aspectos de nuestra práctica profesional. Abra el buzón de quejas, chicos. No, pero como dice usted, Doc, si ya tiene tantos años haciéndolo y sigue siendo tan solicitado, es por algo, ¿no? Y como mencionaba al principio, también tiene que ver las expectativas que tenga el paciente, ¿no? Y si desde el principio viene con expectativas demasiado irreales, demasiado elevadas, por mejor que le quede el procedimiento, pues no va a estar contento, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver eso, sí, la mentalidad con la que llegue y con la que se mantenga el paciente. Sí, la honestidad ante todo, ¿no? Digo, Rodolfo, fuiste mi paciente, ¿verdad? Y yo cuando te operé te dije, bueno, no, ya tú dices si se puede decir lo que te hice. Sí, no fue cambio, sí. No fue cambio de nada. No me hizo la bichectomía, ¿no? Quitamos por ahí una lesión muy pequeña y cuando me preguntaste, oiga, doctor, ¿y cómo se va a ver? Yo te dije, pues, se va a ver mejor de cómo estás ahorita, ¿no? No. Independientemente a tus expectativas. Entonces, si nos vamos a bichectomía, y te repito, ningún paciente llega a decirme, doctor, me quiero ver gordo, que a ver qué tiene usted para que yo pueda engordar y me vea más cachetón. Ningún paciente llega con eso. Entonces, si nosotros eliminamos grasa de la cara, definitivamente va a tener un resultado. Ese resultado puede ser muy evidente o puede ser poco evidente, pero el paciente se va a ir, mejor de cómo llegó. Si tú quitas 5 centímetros cúbicos, 5 cc de grasa de la cara, obviamente va a tener un cambio. Obviamente, si sus expectativas son muy altas, pues no vas a cubrir con esas expectativas. Pero si el paciente dice, ¿por qué no? Pues digo, yo también no veo por qué no hacerlo. Y justamente antes de avanzar un poquito más a otras
preguntas que le quisiera hacer al doctor, quisiera hablar un poco acerca de esa satisfacción, ¿no? En un artículo que publicó la Asociación de Cirujanos Maxilofaciales, en donde hicieron 15 bichectomías, y le preguntaron a los pacientes después de 16 semanas cómo se sentían, qué tan satisfechos estaban, en un grado del 1 al 5, ¿no? Siendo el 5 pues muy satisfecho, el 66%, 3/4 partes, dijeron que estaban muy, muy satisfechos. El 27% que más o menos, y solo uno puso que un grado intermedio, pero no hubo ni siquiera no satisfecho ni poco satisfecho. O sea, es un procedimiento que se ve que funciona bastante, ¿no? Por cómo se habla, ¿no? Que ya un poquito ya hablando en cifras y en artículos ya publicados. Y también quisiera preguntarles a Doc, ¿qué tan frecuente es que sea por sexo? ¿Cuántos hombres aplican esta operación y cuántas mujeres? ¿Se llega a una diferencia muy amplia? Sí, es muy amplio. En general, los tratamientos médicos, dentales o del tipo médico nada más, son más socorridos por mujeres porque yo creo que mucho de ello es que nosotros somos más chillones. Sí, esa podría ser la respuesta. Nos da miedo el dolor y las mujeres toleran mucho más el dolor. Entonces yo creo que por eso es más socorrido en mujeres que en hombres. Pero también hay hombres que se hacen procedimientos. A lo mejor, mira, yo de todas las bichectomías que he hecho, te puedo decir que a lo mejor son 10 hombres los que he operado en todas las bichectomías que he hecho. Entonces, a lo mejor de 100 pacientes, 10 han sido hombres. Entonces, o sea, no sé, a lo mejor es 5-1 o 6-1, una cosa así. Pero sí se hacen procedimientos hombres. Uh-huh. Sí, y pero son más mujeres. Sí, son más las mujeres que se hacen procedimientos. Sí, es una diferencia muy marcada, ¿eh? Te digo, pero yo creo que nos da miedo. Nos da miedo, pero yo creo que eso aplica también en todos los procedimientos estéticos. A lo mejor si preguntas quién se ha hecho liposucción, va a haber mucho más mujeres que hombres, ¿no? Uh-huh. Sí, pero también los hombres... También que las mujeres tienden un poquito más, ¿no? Por norma general, a cuidar más de su estética, ¿no? No es que a los hombres de plano nos valga, algunos sí, nos vale, pero por norma general, cuidan mucho más ese aspecto de su vida, ¿no? Sí, se cuidan más, se cuidan más en todos los aspectos, en el aspecto, digamos, si traspolamos a las cuestiones articulares, las mujeres son 10-1, ¿no? O sea, bueno, 9-1. Las mujeres se atienden más los problemas articulares, pero yo estoy segurísimo que todos los hombres también tenemos la misma cantidad de problemas articulares que las mujeres, ¿no? Obviamente interviene ahí un poquito la parte hormonal, pero en general yo creo que es porque a nosotros nos da miedo, ¿no? Ya hasta que vemos que nos duele mucho, tenemos limitantes, ella es cuando decimos, ok, sí, ahora sí ya voy, ¿no? Cosa que no sucede con las mujeres. Ajá, sí. Pues el orgullo, ¿no? Yo no necesito eso, yo estoy bien. Somos más dejados. Mira, te voy a decir una experiencia que siempre me pasa a mí en el consultorio. Cuando van mis pacientes mujeres, muchas de las veces van acompañadas de sus esposos. Y la paciente me pregunta, oiga, pues que mire qué resultado voy a tener. Y el esposo generalmente está enojado, está molesto. Y me dice, es que yo la quiero tal cual como está. Sí, o sea, no me importa que esté gordita, ¿no? Y la verdad es de que es como una doble moral, ¿verdad? Porque vemos una revista y vemos a la flaquita y dice, ay, qué guapa está, ¿verdad? Y la comparamos y entonces ya ahí ponemos peros, ¿no? O sea, ya, bueno, no está tan bonita mi esposa como está la de la revista. Entonces es como como complicada esa parte, ¿no? Y las mujeres que van acompañados con sus esposos durante el procedimiento están muy nerviosas, muy nerviosas, muy aprensivas, porque van a tomar una decisión que no fue aceptada por su esposo, mas sin embargo ya lo hicieron, y entonces ellas están como a la expectativa de que tengan un buen resultado para que el esposo lo acepte, ¿sí? Muchas de mis pacientes han tenido
excelentes resultados y como les había comentado, son como el gancho, el procedimiento para posteriormente hacerse más cosas, ¿sí? Y ya también los esposos, ya que ven los cambios y que ven a la esposa contenta, entonces ya ellos como que dicen, bueno, ok, va. Yo creo que también como hombres nos duele la parte económica, decimos, ay, mejor me puedo comprar 6 caguamas en lugar de pagarle el procedimiento de bichectomía, ¿no? Entonces, y las mujeres que van solitas y que ya se van a pagar el procedimiento, es así, doctor, ¿para cuándo me hace el procedimiento? Y están súper tranquilas durante el procedimiento, cosa que no pasa con las pacientes que sus esposos les pagan los procedimientos. Pues ojalá cambie, ¿no? Con todo este nuevo movimiento, ¿no? Sea más por salud propia, ¿no? Más que por querer servir por alguien más, ¿no? Pero como dice, ¿no? Es un fenómeno que actualmente usted ha vivido, ¿no? Usted observa. Y yo también defiendo, sí, ¿no? Esa teoría. Sí, claro. O sea, la mujer independiente sí, o sea, wow, ¿no? De que tome sus propias decisiones, que haga lo que mejor le parezca, que no dependa de un hombre, de que si se va de viaje o si tiene hijos o si, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Y justamente, igual, ¿no? Es lo mismo en los procedimientos odontológicos. También se hablaba de que normalmente los procedimientos odontológicos, el 70% son de sexo femenino. Hay diferentes artículos, pero un consenso está alrededor del 60-70%. Y yo digo que también defiendo la teoría, la misma que usted, que somos machillones. Yo lo he visto y yo creo que yo también lo soy, en el fondo. Sí, no, yo soy de tu team, sí. Sí. Y bueno, ya avanzando... Hay que verlo... Sí. Perdón. Sí. Hay que verlo desde el momento en que anestesiamos a un paciente, ¿no? Las caras que ponen pacientes masculinos. Dios mío, pareciera que les estamos extirpando, ¿no? Pedazo de la cara. Y las mujeres totalmente tranquilas. No se les nota ningún cambio en el rostro. Y justamente a mí me pasó apenas que estaba haciendo un procedimiento, una resina inferior, hacer alveolo inferior. Iba a empezar mi proceso anestésico y mi paciente empezó a quejarse, ¿no? Antes de que yo hiciera algo, pues como, ya infiltré el anestésico, ya terminé, ¿no? Le dije, ay, perdón, ¿le molestó? Me dijo, no, para nada. Yo, bueno. Y normalmente las mujeres que atiendo no son más estoicas, ¿no? Sí, obviamente por mi parte en los procedimientos cosméticos tenemos que ser muy empáticos. Digo, yo a ustedes no sé si les di anestesiología, pero siempre les comento que el paciente tiene que estar bien anestesiado, no se deben de hacer los procedimientos con dolor, ya no se permite hacer procedimientos con dolor, y en las cuestiones cosméticas, pues ni se diga, ¿verdad? O sea, si van para un cambio bonito, pues te esperas o tratas de darles una experiencia bonita, lo más placentera para que valga la pena su inversión y el procedimiento y todo. Es un poco de empatía. Yo soy muy chillón para los procedimientos. Yo me puedo hacer lo que sea siempre y cuando no me duela. Entonces yo soy del team de, oye, ¿sabes qué? Ponme anestesia, la suficiente. ¿Sabes qué me está doliendo cuando estás el procedimiento? Agrega un poquito más. Oye, pero ya voy a terminar. Ponle otro poquito de anestesia, no pasa nada, ¿no? O sea, o sea, si me pones un cartucho más, no va a hacer gran diferencia. Entonces, anestésiame para que no me duela. Y yo durante el procedimiento estoy todo el tiempo, te duele, porque son cuestiones cosméticas donde, o sea, bueno, hay un lema por ahí que la belleza cuesta y duele, pero no debe de ser así. O sea, si están bien anestesiados, hacemos los procedimientos y yo prefiero ser así, ¿verdad? Soy un poquito a lo mejor, a veces se desesperan conmigo mis doctores remitidores porque te duele y el paciente sí me duele y yo estoy con la anestesia y el doctor me está diciendo así como que ya dile doctor para que terminemos pronto, pero no hay que ser un poquito empáticos en ese sentido. Como dicen, ¿no? Ya no hay pretexto, ¿no? Para el dolor. No. Viendo tanto a la mano, ¿no? Ya. Sí, ya no. Bueno, ahora sí, avanzando un poco más el tema acerca de esos procedimientos, la bichectomía, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, ya nos habló, ¿no? El tiempo de recuperación, dice que son alrededor de 3 meses, ¿no? En cualquier procedimiento estético. ¿Cuáles son, primero, las principales complicaciones? ¿Y cuáles son...? Ok.
Sí, perdón, ok, vámonos con las complicaciones. Las principales complicaciones es infección, ¿sí? Eso a lo mejor, en mi caso particular, se infectan más o menos como el 50% de los pacientes, ¿sí? Como es un procedimiento que es intrabucal, en la boca hay muchas bacterias y esas bacterias pueden entrar a la parte de la herida y producir un proceso infeccioso, ¿sale? Entonces, la principal que me ha pasado es infección, ¿sí? Después de esto de la infección, obviamente, pues hay mucho edema, esa es parte también del procedimiento. Fíjate que yo he experimentado de todo, no experimentado, sino que me refiero a que he hecho heridas muy pequeñas y el paciente de todos modos se infecta, he hecho heridas grandes y el paciente se infecta, les he puesto clorhexidina después del procedimiento, se infectan, no les he puesto clorhexidina, no se infectan. Entonces, no sé de qué dependa, obviamente sí un poquito el paciente y un poquito el trauma. Cuando la bolsa grasosa sale muy rápido, es poco frecuente que se infecten, aunque la principal complicación es infección. Después hay sangrados, hemorragias y hematomas, ¿va? Eso es porque hay por ahí, tanto la bolsa grasosa de Bichat está irrigada, como si te vas más arriba, puedes encontrar la arteria, la transversa de la cara y tener mucho sangrado, ¿sí? Entonces, de ahí nos vamos con los hematomas. El problema de los hematomas es que pueden provocar fibrosis. Entonces, y muchas de las veces esa fibrosis no desaparece. Perdón que yo hable de mí y diga yo, pero no he tenido problemas de fibrosis. Generalmente cuando tengo problemas de fibrosis es porque el paciente no quiere abrir y cerrar la boca por el trismus que va a presentar, y entonces hay que hay que forzar al paciente a que abre y cierre, entonces con eso se rompe un poquito la parte de la fibrosis, consecuencia o secundaria del hematoma. Después la literatura menciona lesiones del conducto de Stennon. Entonces, aunque si te vas por la literatura del conducto de Stennon es porque no tienes idea dónde está el conducto de Stennon. El área quirúrgica que tú vas a manejar, o sea, si nos vamos a las cuestiones anatómicas, resulta que se desprende el conducto de Stennon en la parte más anterior de la glándula parótida, se va a ir superficial a la cara externa del macetero, y llegando al borde anterior del macetero va a hacer su curvatura para salir a nivel del segundo molar, ¿verdad? Entonces tú tendrías que, hacer la incisión a altura del borde anterior del macetero, que la literatura dice que lo tienes que hacer 1 centímetro posterior. Entonces, si tú localizas bien tu conducto de Stennon, difícilmente vas a tener una complicación de lesión de pero la literatura lo marca, ¿va? Existen procedimientos para resolver la lesión del conducto de Stennon. Es volver a hacer otro conducto de Stennon. Entonces, todo de esto tiene solución, ¿va? Aunque sí, nunca hay que escupir para arriba, pero si lesionas el conducto de Stennon es porque de plano no tienes idea dónde está. Entonces, lesión del conducto de Stennon. También lesión del facial, ¿sí? Por ahí pasan ramas del facial. Esto sucede cuando también no tienes como un poquito de idea o experiencia en las cuestiones anatómicas, entonces te empiezas a buscar por otros lados de la bolsa grasosa de Bichat y puedes llegar a otros lados, ¿no? A mí me ha pasado por ahí con una paciente, le traté de hacer bichectomía y nada más encontré la bolsa grasosa de un lado. Y del otro lado, o sea, no que me haya pasado que lesioné el conducto o que lesioné el facial, sino que lo que me pasó fue que no la encontré, la bolsa grasosa de Bichat. Ya posteriormente, platicando con la paciente, me dijo que cuando le quitaron un tercer molar, por ahí el asistente del médico, del cirujano maxilofacial, se sorprendió porque vio algo y que el cirujano agarró y dijo, no te preocupes, jaló algo y lo tiró. Y yo creo que fue la bolsa grasosa de Bichat. Hasta el momento, en el tiempo que yo llevo, solamente a esa paciente que les estoy comentando, no le encontré la bolsa grasosa de Bichat. Entonces, bueno, en esa búsqueda puedes lesionar el nervio facial. Vamos a tocar madera,
Nunca he lesionado ningún nervio facial, ni he lesionado ningún conducto. Sí he tenido hematomas, he tenido sangrados abundantes, ¿eh? Por eso me sorprende que no teniendo la capacitación adecuada te avientes a hacer bichectomía así, a diestra y siniestra. Ese es otro punto importante, ¿no? O sea, tener en cuenta la capacitación indicada, ¿no? Y si uno no lo sabe hacer, pues mejor remitir al que debe, ¿no? Zapatero a sus zapatos, ¿no? Cada quien. El que nada sabe, nada teme, ¿no? Dicen por ahí. Sí, desafortunadamente es así. Entonces, esas son las principales complicaciones. Ya después, si nos vamos y nos vamos ya más adentro de la bichectomía, bueno, pues también otra de las complicaciones es envejecimiento prematuro, ¿no? Pero es relativo, o sea, te repito, si tus genes son de que se te cuelga la cara, aunque no te hagas bichectomía, se te va a colgar, ¿sí? Apenas una compañera odontóloga no se quería hacer bichectomía, me decía que tenía la cara muy larga y que se iba a ver mal, y yo le decía, está bien, pero yo te sugiero que te la hagas. Se hizo bichectomía y está súper contenta, muy contenta, o sea, muy contenta. Se toman muchas fotos. Antes se tomaba muchas fotos, ahora se toman muchas más fotos. Y bueno, hasta el momento no me ha reclamado. Está muy contenta del procedimiento. Entonces, hay que sopesar un poquito entre las complicaciones y los beneficios, y siempre en manos expertas o en manos experimentadas se pueden minimizar esas complicaciones, aunque todos los que trabajamos tenemos complicaciones. Justamente lo decir, yo leí acerca de, bueno, el principal es la infección, ¿no? Como dice, el 50%, ¿no? Alrededor del 50% es el que tiene esa complicación. Se habla que es por la falta de irrigación, ¿no? De la misma bolsa, entonces como no hay mucha irrigación en la zona, hay falta de recolección de células de defensa, ¿no? Y hablando de eso, ¿cómo atiende esa complicación, Doc? Mira, normalmente damos un antibiótico. Cuando se presenta este proceso infeccioso, lo que hacemos es cambiar el antibiótico. Ejemplo, empezamos con amoxicilina con ácido clavulánico, y después de 7 días, ¿cómo se va a notar el proceso infeccioso? Bueno, que el paciente, en lugar de ir mejorando conforme a la inflamación, empieza a aumentar la inflamación, va a haber tensión, y esa tensión va a provocar dolor. Normalmente el procedimiento de bichectomía es un procedimiento bastante llevadero. Con un analgésico simple, podemos, con la primera escala o primer nivel de analgesia, podemos controlar toda la sintomatología. El paciente, como es bilateral, se empieza a inflamar de un lado y del otro lado no, y entonces permanece inflamado, y eso quiere decir que se está infectando. Posteriormente van a sentir un sabor salado y un poquito amargo, que es la presencia de pus. Entonces lo que hacemos es cambiar el antibiótico. ¿Sí? Cambiamos el antibiótico. Si veo que la mejilla está muy a tensión y que se empieza a cerrar un poquito el ojo, entonces lo que hacemos es drenar ese proceso infeccioso. A través de la misma herida que hicimos, vamos a poner anestesia e introducimos un instrumento romo, lo abrimos un poquito, sacamos la pus y se acabó. Podemos poner ahí un Penrose, un dren, el cual ese dren va a estar 72 horas, 3 días nada más, y que el paciente se esté presionando la zona, que se coloque fomentos húmedo calientes y que haga ligeramente presión, y generalmente se resuelve. Solamente he tenido un caso, que fue un estudiante de odontología, un alumno mío, que le hice bichectomía, no se cuidó y le tuve que cambiar hasta 3 veces antibiótico. Bueno, es que sí, también yo he visto a algunos compañeros que les hace bichectomía, y es curioso, ¿no? También es un fenómeno que también pasa, no solo en odontología, también en medicina, ¿no? Como que, según esto, nosotros ya como expertos en tema o algo así, bueno, no expertos, conocedores del tema, como que damos por hecho las indicaciones, ¿no? Como, sí, y vi a muchos compañeros, ¿no? Medio tomándose medicamento, ahí jugando, ¿no? De aquí para allá, de fiesta. Dije, pues no te hicieron la bichectomía apenas. Sí, por eso ya no voy a hacer procedimientos de bichectomía a mis alumnos. Porque sí, esa fue la última mala experiencia que tuve. Obviamente, vamos, cada quien, no lo culpo a él, ¿me entiendes? O sea, me culpo yo, porque sé que ustedes están, y sobre todo que se operan al final de semestre, cuando tienen más estrés, cuando tienen que hacer muchos procedimientos, hago el procedimiento y se van a sus clínicas a trabajar. Entonces yo ahí
como persona adulta, tenía que haber elegido mejor a mis pacientes, ¿no? Entonces ya me quedé esa experiencia y dije, bueno, ya, no lo voy a hacer hasta que estén descansando, ya si quieren en un futuro hago el procedimiento. Uh-huh. Bueno, Doc, y hablando ya acerca del siguiente procedimiento, la lipopapada, ¿ese qué complicaciones tiene normalmente? Supongo que son un poquito menores, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, corríjame usted, la bichectomía debe tener más complicaciones por el área donde es, ¿no? Como dices, hacer intrabucal, pues hay bastante bacterias ahí, ¿no? Entonces es más difícil el control de eso, ¿no? Pero no sé, usted coménteme. Bueno, mira, la lipo de papada técnicamente puede tener más complicaciones porque al ser un procedimiento el cual está en contacto con piel, existen bacterias que pueden ser muy agresivas, productoras de gas, y hacer un procedimiento tan sencillo como ese, complicarlo, ¿va? Digamos, bichectomía. El procedimiento que haces es una herida dentro de la boca, ¿sí? Por lo tanto, no va a dejar ni cicatriz, ni lo que pase estéticamente va a variar, ¿sí? O sea, obviamente sí, el paciente se va a ver más delgado, pero todo va a ser intrabucal, entonces nadie lo va a percibir. En cambio, en la lipo de papada, ahí sí, o sea, porque es un procedimiento el cual las heridas se van a hacer en piel. Hay muchos procedimientos o muchas técnicas para hacer lipo, puede ser nada más que hagas una herida a nivel de la zona de submentoniana, ahí donde se hace el pliegue de la papada, ahí puedes hacer el procedimiento y ya de ahí abarcar toda la parte de la cara. Como tenemos por ahí la glándula tiroides, por lo menos el cartílago, ahí esa zona puedes, si no tienes buena ubicación o no haces bien tu marcaje, ahí puedes lesionar puedes tener ahí una hemorragia, ¿sí? Y después, bueno, si nos vamos a la parte del ángulo mandibular, por ahí existen también los grandes vasos, entonces si no tienes mucho cuidado, se puede complicar el procedimiento. Entonces, pero sí, definitivamente tiene menos complicaciones ya la forma de la práctica, ¿va? Entonces, la principal molestia de la lipo de papada es, uno, las heridas, puedes hacer un queloide. Si el paciente tiene historial de queloides, si tú haces una herida muy pequeña, puedes desarrollar un queloide. También hemorragias. Esas hemorragias, si no tienes también el conocimiento o el marcaje, te puedes ir hacia otros lados y lesionarlos, ¿no? Aunque todo este procedimiento se hace por arriba del músculo del platisma. Entonces, solamente si no tienes conocimientos de la anatomía, puedes provocar esas complicaciones. También hay lesiones de ramas específicamente del facial, ¿sí? También puedes lesionar por ahí el nervio facial. Y nada más. Obviamente puede haber más, pero los que la literatura marca son esos. Obviamente el desprendimiento de grasa puede irse a través de los vasos sanguíneos y provocar una embolia, ¿no? Pero como son procedimientos mínimos, muy chiquitos, es poco frecuente. Uh-huh. Y es más, o sea, como ese procedimiento es mínimo, no hay como que muchos reportes sobre específicamente lipo de papada. Son muy poquitos, entonces son esos, ¿va? O sea, no, obviamente dentro de las lipos, si tú nada más haces lipo en un solo lugar, se pueden hacer ondulaciones, entonces va a hacer esas líneas muy marcadas en la zona en donde raspaste mucho, ¿no? Donde canulaste mucho. Entonces sí, son muy poquitas las complicaciones de lipo de papada. Los hematomas sí están a la orden del día y esos hematomas van a traer fibrosis y van a traer que se note un lado más inflamado que otro, pero para eso se usa una faja. Uh-huh. ¿Vendría entrando dentro de la lipoescultura ese procedimiento? Ahorita que mencionaba lo de es que el marcaje de los pliegues. Sí, es que, bueno, mira, digamos, es que la lipo al final del día es una lipoescultura, o sea, estás haciendo una modificación o estás del cuerpo en general y obviamente pues la cara entra en el cuerpo, ¿verdad?
Pero me refiero a que, digamos, nosotros el procedimiento más común es que lo hagas a nivel del borde de la mandíbula. Entonces, si tú te vas más arriba, por ahí va a pasar la arteria facial, hay una de sus angulaciones, y le puedes dar a esa arteria con las cánulas, aunque las cánulas son romas, no cortan, nada más lo único que hacen es raspan, pero si tú raspas mucho puedes provocar ahí un hematoma. Y después tienes que hacer el marcaje. La lipo que yo hago es por arriba del cartílago tiroides. Sí, o sea, ese es el límite. Tocas el cartílago tiroides y por arriba de ello haces un marcaje y te vas hacia el ángulo, más o menos a nivel del ángulo abarcas como 1 centímetro de la parte entre el ángulo mandibular y el cuello. Esa es la parte que haces la lipo. Sí. Y sacas muy poquita grasa. Bueno, o sea, sacas más o menos unos 35, como unos 20 centímetros cúbicos de grasa por cada lado. Y es bastante poquito. Ahorita mencionando este apartado, una acotación pequeñita de ratas de hace varios minutos. Era una lipoinfiltración de lo que me quería referir. Sí, confundí con el trasplante, mencionando un trasplante de cola de Bichat. Me refería a una lipoinfiltración para corrección de microsomías semifaciales. Sí, se llama lipotransferencia. O sea, te pueden extraer grasa del abdomen y esa grasa, que es una grasa estéril que no tiene en contacto con ningún contaminante más que los instrumentos, esa la puedes inyectar en cualquier parte de la cara y también en cualquier parte del cuerpo. Te puedes sacar grasa del abdomen y ponértela en las pompis, por poner un ejemplo, ¿no? Acá nada se desperdicia. Sí, de hecho en cara hay un procedimiento que se llama vectorización, donde hacen una pequeña extracción de grasa del abdomen y esa misma grasa la inyectan a nivel de los pómulos. Entonces el paciente va a tener marcados los pómulos. Toda esa grasa se va a reabsorber. Recuerda que la grasa que se va a mantener es la grasa que esté irrigada, que esté nutrida por vasos sanguíneos. La que no está, pues se va a reabsorber. En 6 meses ya no vas a tener, si te pusiste en las pompis, en 6 meses ya no vas a tener muchas pompis, a menos que hayas hecho mucho ejercicio y entonces haces una ruptura de las fibras musculares y hace que el músculo se haga más grande, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que tenemos la sabrosura mal distribuida, ¿no? Algunos sí la tenemos así. Hay que reposicionarla. Sí, y este procedimiento es un procedimiento también igual mínimo invasivo. Se infiltra una sustancia que se llama entumescente, que es una mezcla de solución fisiológica con epinefrina, con un poco de lidocaína, con otras sustancias, y esa va a hacer que tomes un volumen, pongas la grasa o la zona que vas a hacer el procedimiento más rígida, va a haber menos dolor, va a haber menos irrigación en la zona, por lo tanto va a haber menos sangrado y va a durar mucho tiempo el efecto anestésico, ¿no? Esa sustancia se infiltra a nivel de la papada y entonces ya puedes canular y puedes aspirar la grasa. Ese aspiramiento de grasa se puede hacer con una máquina especial para aspirar grasa o lo puedes hacer con una jeringa. Yo mi técnica que hago es con un jeringa. Aspiro la grasa con una jeringa de 20 mililitros. Uh-huh. Igual también ese es un procedimiento puramente ambulatorio, ¿verdad? Sí, se puede hacer exclusivamente con la solución entumescente y ya. Y les comento, es 1 hora y media. A veces me tardo más porque el paciente le duele y entonces, bueno, aplicamos otro poquito más, pero nos limitamos al marcaje de esta zona exclusivamente. Ajá. Por ahí he visto que puedes hacer también a nivel del cuerpo, quitar aquí unas cosas que les llaman joules, que son unas bolsitas que se hacen aquí como los perritos bulldog, así se nos hacen. Entonces, por medio de esa lipo también puedes disminuir esos joules. Uh-huh. Sí. Ok, Doc. Y bueno, yo creo que ya pasando a otro tema, quisiera que nos hablara un poco más de otros procedimientos que usted elabora. Por ejemplo, el que me elaboró a mí, Doc, el de remoción de nevos. ¿Qué tan común es? Oh, es muy común. Es muy, 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 muy común. Pero se harían más procedimientos si es que muchas de las veces cuando desconocemos las cosas,
lo más fácil es descartarlas, ¿sí? Si yo no sé manejar carros Fórmula 1, yo digo, no, los Fórmula 1 están bien feos esos carros, estéticamente nada más cabe una persona, entonces no, yo te recomiendo que no te lo compres, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en las cuestiones de los procedimientos. Mira, y te voy a decir así, llegan conmigo los pacientes y traen un lunar, digamos tu caso, ¿no? Que yo ya desde hace mucho tiempo ya te había dicho, ¿cuándo te lo quito? Ya me había escuchado el doc desde lejos, dijo él. ¿Cuándo? Bueno, tengo esa costumbre, que van conmigo y se van a quitar una muela del juicio y les veo un lunar y les digo, cuando quieras te quito ese lunar. Y lo primero que me dicen es que ya vi con un médico y el médico me dijo que no me lo toque porque se me va a deformar la cara si me lo hago, si me lo quito. Se me va a caer el ojo, a lo mejor te dijeron que te iban a quitar el ojo, o no sé. Entonces, eso me pasa a mí. Llegan conmigo y veo el lunar y hago el procedimiento y le digo, y cuando quieras te quito ese lunar. ¿En serio, doctor? Sí, cuando tú gustes. Y oiga, ¿y no me va a quedar muy feo? Y mi respuesta es, como comentamos hace rato, es no, te va a quedar más bonito que como estás ahorita. ¿Sí? Entonces, sí, quitamos lunares. Obviamente debe de haber, tenemos dos formas de quitarlo. Podemos quitarlo de forma, todos son quirúrgicas, pero me refiero a, podemos hacer una incisión y quitarlo en bloque, que es lo ideal, pero ese procedimiento te deja más cicatriz, o podemos el lunar, quitarlo con electrocauterio, y entonces ahí en esos casos no nos va a dejar cicatriz más que el tamaño de la lesión, pero como vamos a quemar el tejido, ese tejido se va a evaporar y por lo tanto no vamos a tener tejido si es que lo queremos mandar a un estudio histopatológico. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si clínicamente la lesión es benigna o tiene características malignas. ¿Sí? Entonces, si tiene características malignas, quitamos el lunar y lo mandamos a un estudio histopatológico. Si no tiene características malignas, entonces lo que hacemos es que lo quemamos con el electrocauterio, evaporamos el tejido y ya. O podemos hacer una mixta, que fue el procedimiento que te hice a ti, Rodolfo, ¿no? Quitamos un segmento, ese segmento lo mandamos a histopatológico y ya posteriormente el resto del tejido lo empezamos a quemar, ¿no? Y ya no le comenté esa vez, Doc. A mí el resultado se lo mandó a usted el Doc Víctor y no, me dijo que usted se le había mandado. Pero a mí no me lo mandó, pero es que yo soy el paciente. Bueno, es que al final ahí, como buen odontólogo recién egresado, no estuviste al pendiente, yo creo, del procedimiento, pero sí lo podemos hacer, ¿eh? O sea, podemos quitar cualquier tipo de lesión que esté en cara. Y si vemos las características de lesiones malignas, entonces lo mandamos a histopatológico. Si nos vamos directamente a los lunares, bueno, estos lunares tienen que ser redondeados, tienen que ser simétricos, no deben de haber presentado ninguna sintomatología de comezón o dolor, que los bordes no estén levantados y que no existan lesiones satélites, ¿no? O sea, que no existan pequeños lunarcitos alrededor. Cuando hay pequeños lunares alrededor de esa lesión, entonces la mandamos a histopatológico, hacemos el procedimiento, pero todo el tiempo son procedimientos tratando de hacerlos estéticos. Y seguimos unas líneas que se llaman unas líneas que tenemos donde se forman las arrugas, seguimos esas líneas y tratamos de suturar por abajo de la piel, hacer procedimientos subdérmicos, y tener los mejores resultados. Nosotros como cirujanos maxilofaciales podemos hacer esos procedimientos. Son procedimientos que puede hacer cualquier cirujano dentista. Nada más, ojo, debemos de tener un seguimiento, ¿sí? Debemos de tener un seguimiento de la lesión. Si yo considero que esa lesión es maligna, pues entonces hay que mandar un histopatológico, esperar al resultado y ya con base en el resultado, pues canalizarlo con el médico correspondiente. ¿Sí? ¿Le ha tocado casos, Doc? Sí, te escucho. ¿Sí, ¿le ha tocado algún caso de ese tipo? O sea, que la lesión lamentablemente sea de origen maligno. Sí, me han tocado lesiones malignas. Me han tocado lesiones malignas. Desafortunadamente yo como cirujano maxilofacial, el gremio médico
no nos acepta tal cual como parte de rama de la medicina. Y en lugar de apoyarnos, nos tiran tierra, o sea, en lugar de apoyarnos entre gremio, hablan mal de nosotros. Entonces, sí he tenido casos así, donde mando a hacer el estudio histopatológico, me ponen que es cáncer y mando al paciente al instituto, al centro especializado, ¿no? O sea, los mando al Instituto de Cancerología o al Hospital General de México, y muchas de las veces el paciente regresa molesto conmigo y es porque allá le dijeron que a lo mejor un practicante hizo el procedimiento. Entonces la verdad es que he tenido malas experiencias, pero dentro de mi ámbito profesional me siento contento porque esos pacientes ya habían visitado a otros médicos y no les habían hecho nada. Entonces llegan con nosotros hacemos el procedimiento adecuado, lo mandamos, que es únicamente nuestra función. Si vemos que hay algo maligno, es quitarlo, mandarlo a estudiar y canalizarlo, ¿verdad? Entonces llegan conmigo molestos, pero vas dentro de, o sea, obviamente a nadie le gusta que le digan que tiene cáncer, ¿verdad? Independientemente de que sea un cáncer curable. Entonces, sí, o sea, los escuchas, se quejan, pero bueno, ya al final del día haces retrospección donde dices, bueno, hice lo adecuado, lo canalicé con el departamento adecuado, y ya, si ellos hablan mal de nosotros, pues bueno, no podemos estar exentos de eso, ¿no? Pero sí, o sea, si vemos un lunar o veo un lunar, obviamente siempre su historia clínica, tomamos fotos, comentamos al paciente qué tipo de procedimiento. Cuando veo que es maligno, no les doy la opción de que sea un procedimiento cosmético, sino que obviamente les digo, es un procedimiento el cual lo tengo que quitar porque tenemos que mandar a ver si eso es maligno, ¿sí? Y obviamente siempre buscamos la estética. Uh-huh. Sí, pero es muy, 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 muy común. El quitar nevos, el quitar verrugas, el quitar pues cualquier tipo de lesión, ¿sí? Mientras esté accesible y no puedas lesionar nada importante, lo podemos hacer. O sea, todo lo que tenga que ver con piel y anexos, lo podemos hacer, sí. Justamente hablando de piel, el abordaje, ¿no? Usted que nos hable ya, aparte del tipo de lesión, usted dice que ese es su criterio, ¿no? Saber si es la lesión maligna o es una lesión benigna, pero háblanos un poco de la comparación en su experiencia sobre usar el bisturí y el electrocauterio. También eso me gustaría que nos comentara un poco, Doc. Bueno, mira, lo que sucede es que con el bisturí tienes que hacer un procedimiento que se llama en forma de uso. ¿A qué voy con esto? Que el uso es como el ojal de la playera, de la camisa. Es el que debe de terminar en punta. Ese terminado en punta, en uso, quirúrgicamente, nos favorece para que después, cuando unamos los dos labios de la herida, nos quede una herida lineal, ¿sí? Entonces, eso implica que si la lesión es redonda, tenemos que hacer un uso, entonces tenemos que abarcar más de piel sana. Estamos hablando que si a lo mejor la lesión mide medio centímetro, la herida que vamos a hacer es de 1 centímetro. Pero recuerden que después de eso va a haber un periodo de retracción. Entonces una herida que hicimos de 1 centímetro va a terminar aproximadamente en medio centímetro. Entonces estéticamente nos va a quedar, después de un punto, nos va a quedar una línea, y esa línea va a ser un poquito más larga. La cicatriz va a ser más larga. Y con el electrocauterio no, porque nos vamos a limitar exclusivamente a donde está la lesión. Cuando son lesiones pigmentadas, nosotros únicamente vamos a ver con los ojos, obviamente, no con un microscopio, vamos a ver exclusivamente clínicamente dónde está el tejido pigmentado y es el que vamos a quitar. Y esto implica que podemos dejar lesión en la base de donde estaba ese nevo, y esa lesión posteriormente tratarla nuevamente. Tenemos que volver a hacer un procedimiento. Entonces, cuando lo hacemos quirúrgico, generalmente hacemos un procedimiento único y no necesitas más. Y cuando hacemos un procedimiento con electrocauterio, muchas de las veces requiere a veces profundizarse un poquito más. Pero en cuestiones cosméticas quedan mejor cuando usamos electrocauterio que cuando lo quitamos quirúrgicamente. Ok, sí, no, y también siento que no, la hemostasia también es una gran ventaja, ¿no? El control. Sí, bueno, es que esa parte sí.
obviamente con el electrocauterio va a haber menos sangrado. Tenemos modo de corte y modo de coagulación, entonces podemos cortar, va a haber sangrado, pero posteriormente con coagulación eliminamos ese sangradito. Pero en cuestiones cosméticas, como son lesiones muy pequeñas, el sangrado es mínimo, ¿sí? Independientemente de si lo haces quirúrgicamente, porque son lesiones muy chiquitas, no son lesiones muy grandes. Okay, una pregunta, doctor. ¿Usted utiliza algún equipo de respiración especial cuando hace uso del electrobisturí en sus intervenciones o solamente mascarillas quirúrgicas? Bueno, espera, es que sabes qué? Que los procedimientos que hago son ambulatorios y no ocupamos anestesia general. Entonces no ocupamos ningún tipo de aditamento especial, más que un aspirador donde estamos aspirando el humo que está generando el corte con el electrobisturí, eso es lo que se aspira. Todo se hace con anestesia local. Antiguamente manejaba sedación, ya no manejo sedación ahorita por la cuestión del COVID y obviamente porque ya no trabajo en la clínica donde estaba, entonces ya no tengo ese equipo. Sí, ya creo que en un futuro lo voy a adquirir porque sí está bien bonito trabajar con óxido nitroso y pero no, o sea, cuando hago el procedimiento no ocupo ningún aditamento especial, más que el electrocauterio. Y le preguntaba justamente por la producción de los humos a la hora de hacer los cortes, a la hora de realizar las quemaduras y coagulación de los tejidos, los humos que se producen por el electrobisturí. Algunos estudios han mostrado que pueden ser nocivos a largo plazo para el clínico, ¿no? Al aspirarlos durante, pues, de manera acumulativa a través de los años, ¿no? Mira que ahora sí que me sorprendiste con ese dato. Los vapores que genera el electrocauterio que nosotros usamos son mínimos. Sí, entonces yo me imagino que debe ser como fumar, ¿no? Sí, de hecho, un estudio de 2017 de Kevin Bree y colaboradores encontró que el utilizar el electrobisturí para cortar tejido aproximadamente 6 gramos es equivalente mutagénicamente a lo que producen 26 cigarrillos encendidos. Entonces, realmente qué bueno que utiliza usted un aspirador para estos humos, porque sí, se han encontrado efectos nocivos sobre la salud. Pueden provocar dolores de cabeza crónicos, pueden provocar problemas pulmonares, pueden provocar, no hay datos todavía realmente contundentes en torno a su capacidad carcinogénica, pero algunos indicios hay de tal cosa. Entonces, pues sí, también sería bueno que de manera conjunta con el extractor de humos utilizar algún equipo de respiración especializado, ¿no? Fíjate que no sabía ese dato, pero pues sí tiene lógica, ¿verdad? Si no, voy a demandar a Rodolfo, porque fue mi último paciente que ocupé el electrocauterio. ¿Ya fue el último? Mira, fíjate que tienes razón. Si nos vamos a esa parte de cortar 6 gramos, nosotros generalmente no lo hacemos, o sea, no corto esa cantidad, o sea, porque son lesiones en cara y esas lesiones en cara generalmente son muy pequeñas, pero obviamente sí voy a tomar, ya después me pasas ese artículo para leerlo, claro que sí, pero sí, los humos que genera son humos, o sea, no ocupo el electrocauterio tanto como a lo mejor un oncólogo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Donde quita grandes masas o como el cirujano plástico, ¿no? Que usa también el electrobisturí de una forma continua. Yo no lo uso, incluso digamos en bichectomía nada más ocupo el electrobisturí para al momento de que voy a eliminar ya la bolsa, como tiene ese vaso sanguíneo, ahí lo cauterizo, aunque muchas personas que hacen bichectomía no lo hacen, pero a mí me gusta por la parte del hematoma y por el proceso infeccioso, y es ahí nada más cuando uso el electrobisturí y todo el tiempo estoy aspirando. Entonces incluso fíjate que como usamos un cubrebocas,
exclusivamente ese cubrebocas pues nos protege un poquito, a lo mejor en aspirar directamente todos esos humos, ¿no? A diferencia a lo mejor del paciente, que él es el que aspira, y de hecho no había considerado el que yo me puedo afectar más, pero generalmente esos humos era porque el paciente de repente empieza a toser, ¿no? Por sus propios humos y por eso los aspiro, ¿no? Pero ahora ya le voy a poner más atención a aspirarlo, aunque sean piel, ¿no? No, Sí, gracias sí, por ese dato, ¿eh? No, ¿de qué, doctor? Sí, realmente la mascarilla quirúrgica, si bien filtra por arriba de partículas por arriba de las 5 micras, 10 micras, el problema con los humos es que justamente son partículas muy pequeñitas, de hasta 10 nanómetros. Entonces, aún un respirador N95 o un N100 son insuficientes, y hay, como le decía, que utilizar un extractor de humo justamente, o un aspirador, y qué bueno que lo usa. Sí. Por lo que usted no sabe es que aquí mi compañero Ángel es un fanático de los cubrebocas. Con toda esta pandemia está excelente, no había, o sea, tienes razón, y te repito, o sea, se me hace como lógico, ¿no? El hecho de que si estás aspirando humo, ahora, y ese humo, pues también hay que analizarlo, ¿verdad? Porque yo creo que no ha de ser lo mismo un humo de una lesión oncológica que de un tejido sano, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y de hecho también, además de producir por volatilización algunos compuestos como aldehídos, también es posible la transmisión de virus y bacterias. Ese dato a mí me choqueó bastante, pensar que las temperaturas tan altas que se producen con el electrobisturí pudieran eliminar, destruir muchos de estos patógenos, y en realidad pueden ser transportados a través de estos humos. Sí, claro. Es una cuestión interesante. Sí, no lo usamos tanto el electrobisturí, aunque sí, pues hay que considerar esa parte, ¿no? Sobre todo yo creo que un extractor, ¿no? Sí, exactamente. Eso sería lo primordial. Y realmente esa cantidad que evaluaba de sustancias producidas por el humo era en entornos justamente hospitalarios. Ajá. Y sí, como usted menciona, cantidades de tejido que mucho más grandes que son manejadas. Ajá. Sí. Y hablando justamente de eso, Doc, quisiera yo preguntarle, ¿qué tanto cambió pues su práctica clínica, todos estos eventos del último año, ya básicamente año y algo? Bueno, mira, fíjate que a lo mejor yo no tomé las precauciones necesarias, tal vez, con esta pandemia, porque yo no he dejado de trabajar, ¿sabes? Pero lo único que cambió, fíjate que nosotros como profesor que soy de una universidad de la Autónoma del Estado de México, nosotros aplicamos mucho la parte de las técnicas quirúrgicas de asepsias y antisepsias, ¿verdad? Entonces todo el tiempo los estamos capacitando a ustedes para que traten de tanto no llevar contaminantes hacia la zona quirúrgica como viceversa, ¿verdad? Entonces todo el tiempo usa cubrebocas, usa tus lentes, tu material estéril, no salgas con tu ropa quirúrgica a la calle, no comas con tu bata taquitos, todo eso estamos haciendo hincapié. Lo único que cambió la verdad es que fue un cubrebocas. O sea, a lo mejor ocupábamos un cubrebocas común de 3 capas, de ese que venden en cualquier depósito dental. Cambié a cubrebocas a los N95, que es KN95. La verdad es de que por las cuestiones económicas teníamos que comprar esos cubrebocas chinos, no sé qué tan efectivos sean esos aditamentos, ¿no? Cuando empezó la pandemia, por hablarte de costos, me vendían un 3M, que obviamente son muy buenos, pero me lo vendían en 160 pesos uno. Imagínate los costos, o sea, yo tenía que cobrarle al paciente 169 pesos o 160 pesos, que obviamente por la salud, pues valen la pena, ¿no? Son los mejores. Pero obviamente por la situación de que no los tenías, entonces empecé a usar cubrebocas convencionales.
Después yo siempre uso lentes porque no veo. Entonces ya estoy acostumbrado a trabajar con lentes. Lo único fue usar la careta. La verdad es de que me costó mucho trabajo acostumbrarme a la careta. La ocupé por un tiempo nada más. Ya después cambié ese uso de careta a una más grande. Fue aún más complicado. Entonces, la verdad es que sí fue un poquito de adaptarnos, pero a mí me han preguntado, oye, ¿qué has cambiado de tu práctica? Nada. Lo único que ha cambiado es que a lo mejor ahora le pongo más énfasis en usar la careta, ¿verdad? O también hago más énfasis en usar un productor de humo para provocar un poquito de muerte del virus, ¿verdad? Aunque no hay nada comprobado tal cual de que si yo agarré esa sustancia y con el hecho de que esté en contacto disminuya esa contaminación, ¿no? Afortunadamente, yo creo que hasta el momento estoy vivo, creo que no me he contagiado y bueno, creo que también mucho de eso es nuestras técnicas quirúrgicas, ¿no? Aunque si me voy a la práctica hospitalaria, pues sí, nada que ver mi práctica particular con la práctica hospitalaria en cuestiones de volúmenes, pero y sí, o sea, digamos, en un hospital muchas de las veces sus inversiones se iban hacia aditamentos de protección y aún así, pues muchos se contagiaron, ¿verdad? Entonces, afortunadamente yo creo que tuve la suerte de no atender pacientes que estaban contaminados de COVID, pero no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la parte del estrés emocional, de la parte emocional, es así. Me he visto muy afectado, pero creo que esa parte con terapia, con ocuparme, con siempre ver al futuro que va a estar mejor, ¿verdad? Ahorita ya con las vacunaciones, pues ya vemos más cerca el regreso a la práctica en la escuela, ¿verdad? Entonces, no ha cambiado. Obviamente sí le pongo más énfasis a la parte de no tocarme la cara, no tocar más instrumentos, lavarme las manos antes y después del procedimiento, usar un antiséptico, eso sí, para que veas, ese sí no lo usaba. Los libros dicen que tienes que disminuir la carga bacteriana a nivel bucal con el hecho de que hagan un colutorio, eso sí ya lo agregué. Inicialmente usaba clorhexidina, ahora con los estudios de los antisépticos, pues es más efectiva el isodine, ¿verdad? Entonces cambié de clorhexidina a isodine, el paciente se ensucia más, obviamente, pero pues vale la pena agregar esas medidas para disminuir el contagio tanto de mi parte hacia los pacientes como los pacientes hacia mí. Me protejo exactamente igual y pienso en los dos. Pienso en mi paciente y obviamente también pienso en mí, ¿no? Pero sí, no he parado, ¿eh? Sí, exactamente, qué bueno que ustedes, como dice usted, es el ejemplo, ¿no? De que no paró su práctica, pero al mismo tiempo solo aplicó bien lo que se debe de aplicar comúnmente, ¿no? Porque todo esto, como usted bien dice, nos lo enseñan en la escuela. Son bases que tenemos, pero que muchas veces preferimos, pues, ignorar, ¿no? Y ahora fue lo que hicimos, ¿no? Aplicarlas ya con más rigor, modificar algunas cosas, ¿no? El uso de la careta, y son muchas cosas que ya se sabía, ¿no? Porque decir verdad no es como nada nuevo. Todo es algo que ya teníamos conocimiento general y ahora es solamente aplicarlo. Y qué bueno que ya ha pasado rato. Creo que demuestra eso de que usted esté bien, que usted no se haya contagiado, que siga aquí en este podcast con nosotros. Que sí funcionó. Sí. Sí. Te digo, estamos aquí, afortunadamente, estamos vivos, no he tenido sintomatología COVID. De hecho, bueno, creo que cuando te atendí, Rodolfo, estábamos en COVID, ¿no? Sí. Estábamos, pues ya había pasado como unos mesecillos de toda esta pandemia, pero sí, vamos aplicando y bueno, te digo, desafortunadamente, pues tomando un poquito de riesgos, que obviamente está bien el que dejó de trabajar, pero muchos de los que dejaron de trabajar, como dejaron de atender pacientes, esos pacientes empezaron a buscar a migrar, quién ¿no? nos También pudiera atender y bueno, de cierta forma, pues yo también tengo me tengo que mantener, tengo que pagar rentas, tengo que pagar ciertas colegiaturas, cosas que desafortunadamente pues no
no tengo un ingreso fijo y no, la verdad es que no pude descansar. Uno fue por esa cuestión y otra es porque los pacientes pues presentaban dolor y por ahí escuchaban que yo estaba trabajando y me los mandaban. Espero que sigan viniendo conmigo después de que termine la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y esa es otra de las cuestiones, ¿no? Que aunque el foco ahorita está en COVID-19, pues el resto de patologías que se encontraban entre nosotros no quedaron relegadas, ¿no? Los pacientes siguen enfermando, siguen empeorando. Hemos oído, por ejemplo, de pacientes con cáncer que ahorita no reciben sus quimioterapias, sus radioterapias, ¿no? En los centros de salud, por la contingencia. Y pues es algo lamentable. Y como usted dice, no es nada más del lado de que uno necesita trabajar para, como bien diría el ingeniero de la Rosa, para la papa, ¿no? Sino pensamos también en el paciente que tiene la necesidad de estar saludable. Sí, y obviamente siempre tenemos que ver las cosas positivas. Yo creo que gracias a la pandemia van a disminuir contaminaciones de hepatitis entre odontólogos, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos más precaución en usar aditamentos en cara, como el cubrebocas y los lentes, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso va a ayudarnos, ¿no? Desafortunadamente a lo mejor va a aumentar el que generemos más basura, ¿verdad? Porque eso también lo vamos a tener que solucionar, ¿no? Pero yo creo que esta pandemia sí nos trajo desafortunadamente muertes, siguen falleciendo. Yo creo que mucho de ello fue la necesidad de que económicamente teníamos que seguir trabajando, y bueno, pues no tenemos otra opción, es muy lamentable, pero pues nos va a traer cosas buenas, como es la parte de que vamos a tener más precaución, aumentamos nuestras medidas de higiene, aumentamos las barreras. Desafortunadamente las empresas pues vieron siempre negocio, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ¿por qué no? Si algo que costaba 50 pesos, pues me lo van a comprar ahora en 600 o 700 pesos. Ni modo, ¿no? Eso es parte de, cada quien hace lo propio, cada quien va a tener su peso en cuestiones de conciencia a largo plazo. Y bueno, pues yo creo que terminando la pandemia, la parte emocional hay que curarla y hacia adelante. No tenemos otra opción, la vida es para eso, para vivirla y de diferentes formas y tomarla así, ¿no? Es exactamente, Doc. Yo justamente quería rescatar un comentario que hizo una vez el doctor Raúl Argüello. Por cierto, le mando un saludo cuando lo escuche. Estamos por noviembre, me la encontré ahí en la facultad y me dijo, yo creo que todas estas medidas sí sirven porque yo normalmente me enfermaba de gripe por noviembre y ahora estoy súper sano. Y sí, ¿no? Como dice, eso es falta de contacto, sí. ese aumento en las medidas, ¿no? Y sí, yo creo que todo esto al alza porque hay muchas personas que viven de a pie, ¿no? O sea, tienes que vivir el trabajo diario. Pero ya, afortunadamente, siento que ha mejorado bastante. Ha habido, pues, bastantes pérdidas, no solo de personas, que son las más lamentables, sino también de proyectos, de cosas así, pero hay que rescatar lo que se pueda. Sí, vamos a salir, tarde o temprano vamos a salir, hay que verlo así. No siempre la vida hay que verla siempre positiva, pero yo creo que hacemos a un lado lo negativo y nos tomamos de que vamos a salir de esta y cada vez falta menos, obviamente hay que cuidarnos. Exactamente. Yo creo que eso va a ser plática para otro podcast. Todo esto de COVID es muy extenso y es bastante entretenido. Pero bueno, Doc, regresando al tema, conclusiones, Doc. Quisiera escuchar sus conclusiones acerca del tema de esto de cirugía bucal estética. Quisiera destacar qué mensaje quisiera mandar a todos los que la quisieran practicar, estudiar, o también a los potenciales personas que están dudando en hacerse un procedimiento y todavía no se animando. Sí, mira, los procedimientos son procedimientos bastante seguros. Obviamente siempre hay que capacitarnos nosotros como profesionales de la salud. No debemos de tomar a la ligera cualquier procedimiento. O sea,
Si yo pongo una amalgama y la pongo mal, puedo complicar las cosas. Lo mismo aplica en las cuestiones cosméticas, pero obviamente tenemos más peso en las cuestiones cosméticas porque le estamos ofreciendo algo mejor al paciente en cuestiones emocionales. Recuerden que nosotros las cuestiones cosméticas principalmente van a ser emocionales, ¿verdad? Entonces, ellos están confiando en nosotros, ¿sí? Cuando obviamente se tienen complicaciones, esas complicaciones en un procedimiento, quien va a realizar bichectomía o lipo de papada tiene que saber resolver esas complicaciones, ¿sí? No está bien el que se te compliquen y lo mandes y entonces lo canalices con otra persona. No, obviamente si ya sabías que podía pasar, nosotros tenemos que capacitarnos en resolver esos procedimientos. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier persona puede operarlos siempre y cuando esté capacitado, ¿sí? Si sabes hacer el procedimiento, adelante, ¿sí? Yo obviamente, sin tirarle a nadie, si yo hay una promoción de 2 bichectomías por 3,000 pesos, y yo le pensaría, ¿no? O sea, si me van a vender un celular Casio, en 50 pesos, bueno, pues yo creo que diría, yo creo que este Casio no es un Casio, sino que es un Casio, ¿no? Entonces, igual en esto, sí, ustedes, sí hay personas que a lo mejor operan muy bien y operan barato. Yo, desde mi punto de vista, como profesional y con todo lo que implica tener complicaciones, no podría mantener esos costos, ¿sale? Entonces yo dudaría, si por ahí hay alguna persona que quiere hacerse bichectomía, sí, obviamente si quiere que se la haga conmigo, pero yo dudaría de esas ofertas de 3x2, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso podría ser de mis conclusiones. Acudan con personas que sepan. Obviamente es como muy, muy común que digan que operen con médicos que estén en un consejo o que tengan un consejo. Obviamente sí, está bien que sea con un médico que tenga un consejo, pero yo creo que acudan con un médico que esté capacitado, ¿no? Que esté capacitado, que sepan, generalmente pueden preguntar sobre ese médico, si opera bien, si opera mal, sus resultados, etcétera, ¿no? Entonces, yo los invito a esto. Si quieren hacer este procedimiento, bueno, pues lo ideal es que estudien cirugía maxilofacial, ¿verdad? Yo los invitaría a eso. Te enseñan a nivel hospitalario, manejas otro tipo de cosas, estás acostumbrado a resolver complicaciones. Entonces, bueno, si es un cirujano maxilofacial, pues yo estaría más de acuerdo en hacerme el procedimiento de bichectomía o de lipo de papada. ¿Qué más? Es un procedimiento muy seguro, pocas complicaciones, los resultados son muy, muy favorables, estéticamente mejores. Si se van a quitar alguna lesión, bueno, si se sospecha de malignidad, que se envíe con un patólogo bucal, con un especialista en patología. Cuando son cuestiones de boca, vayan con un patólogo bucal, ¿verdad? Si es en el abdomen, bueno, pues entonces van con un patólogo general. Pero si son cuestiones dentro de boca o algunas lesiones cerca de la cara alrededor, un patólogo bucal es el adecuado para que haga ese tipo de procedimiento. Siempre hacer equipo con otras especialidades. Yo trabajo mucho con los patólogos bucales, ¿verdad? Un saludo al doctor Víctor. Con otras especialidades también, con el periodoncista en algunos casos, con el dermatólogo, hay que hacer equipo con todos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos concluir? También sus contactos, no olvidaré, Doc. Que nos diga dónde le pueden contactar. Ajá. Ok, bueno, por ahí tienen mi número telefónico, que es el 7221-7289-52. Actualmente estoy trabajando, me asocié con la doctora Lucía. Por ahí, si la doctora Lucía escucha esto, saludos. Estoy trabajando en un nuevo consultorio que se llama Luma, el cual se va a encontrar en la calle de Adolfo López Mateos, es el 1622. Está casi sobre Avenida Tecnológico, a altura de la Plaza Mía. Ahí me pueden encontrar. Obviamente en mis redes voy a subir la dirección y bueno, y posteriormente por ahí también se las envío a ustedes.
Gracias, Doc. Y nosotros te vamos a poner Muchísimas gracias, doctor. Su contacto en la descripción de todas las plataformas. Igual como conclusión, yo solo quisiera agregar, creo que ya dijo bastante, Doc, pero sí, yo investigando un poco esos procedimientos, pues creo que lo fácil es hacerlos, ¿no? Lo difícil es hacerlos bien y saber manejar todas las complicaciones. Eso es lo que debe tenerse uno conciencia. También si te va a hacer no solo la bichectomía o cualquier procedimiento estético, sino también cualquier otro, ¿no? Sobre todo, no sé, ortodoncia, alguna cirugía periodontal, ir con un especialista. Especialistas en la rama, ¿no? Lamentablemente nosotros somos un gremio que tiende mucho al todólogo, ¿no? Hay doctores que gustan hacer de todo, no los critico, pero mi recomendación hacia los que quieran hacer algún procedimiento es buscar a la persona adecuada y también animarse, ¿no? Porque son procedimientos que te cambian bastante. Yo, de mi experiencia personal, pues el doctor fue su paciente y sí me cambió bastante. Tener también esas expectativas reales. Y pues eso sería todo. Y Ángel. Bueno, pues igualmente muchas gracias, doctor, por compartirnos un poquito de su tiempo, de su experiencia, de su carisma, estar acá con nosotros, aguantarnos 2 horas. Gracias a todos los que estén escuchando esto. Eran 5 personas, una de ellas mi mamá, gracias mamá. Pues un gustazo, de verdad, estar aprendiendo de usted y con usted. Y pues con esto quedaría concluido el podcast, el primer episodio de La Dentisteada. Sean muchos más y poderlo tener con nosotros en una nueva ocasión, si usted nos lo permite. Claro que sí, con gusto. Saben ustedes que cuentan conmigo. No somos así como que grandes amigos, pero saben que pueden contar conmigo en cualquier cosa. Eso es en general y con gusto. Si me vuelven a invitar, claro, sin ningún problema. Muchas gracias. Podemos ya en un futuro agregarle más cosas, como a lo mejor ver casos clínicos por ahí, ver resultados de estos procedimientos que les estoy comentando. Y muchas gracias, doctor, ¿no? También por su tiempo, sobre todo, ¿no? Ya se nos alargamos un poquito, pero yo me siento bastante a gusto. Muchas gracias por estar aquí, Doc. Igual compartimos todo en redes. También muchas gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana para otro episodio. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches.